10 años de la Agenda 2030, una década en la que sobre el papel pues deberíamos haber avanzado hacia un mundo mucho más justo, mucho más sostenible y con menos desigualdades. Pero basta levantar la vista, mirar alrededor para comprobar que muchas de las promesas se han quedado en meras consignas, mientras que los problemas se multiplican. Lo hacen además a un ritmo mucho más acelerado de lo que lo hacían 10 años antes. Pregúntense, ¿está mejor nuestro campo? Parece difícil sostenerlo cuando la superficie forestal se reduce año tras año bajo ese fuego de incendios mucho más frecuentes y devastadores. ¿Está mejor nuestra agricultura, nuestra ganadería? Pues tampoco parece. Los productores denuncian que están asfixiados por la burocracia y por todas las normativas que llegan desde despachos muy alejados de la realidad del terreno. El resultado es que la Agenda 2030 ha beneficiado sobre todo a quienes la diseñaron y a quienes han hecho carrera exhibiendo ese pin multicolor en la solapa. Mientras tanto, pequeños agricultores, ganaderos y familias enteras sienten que esas medidas les hunden en lugar de ayudarles. En nombre de objetivos loables como el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, se están imponiendo políticas de obligado cumplimiento que poco tienen que ver o nada con esas aspiraciones, porque detrás de los grandes titulares se ocultan proyectos que limitan la soberanía de los países y que se aplican como si fueran dogmas sin haber pasado por un verdadero debate democrático. Se habla de luchar contra la pobreza, pero se traduce en una maraña de subvenciones que generan dependencia. Se habla de hambre cero, pero se abren paso propuestas que chocan frontalmente con nuestra cultura alimentaria tradicional. Se habla de proteger el clima, pero las soluciones adoptadas parecen diseñadas para beneficiar a grandes empresas tecnológicas e industriales y no para mejorar la vida de la gente común. El discurso oficial presenta la Agenda 2030 como una hoja de ruta incuestionable, casi como una religión global, pero lo que se observa en la práctica es un empobrecimiento en general frente a un mayor control. La ONU ha intentado durante años extender estas medidas a escala planetaria y Europa ha sido el campo de pruebas perfecto. 10 años después, la pregunta que queda desde luego es más que incómoda. ¿Ha servido la Agenda 2030 para acercarnos a un futuro mejor o ha sido la coartada perfecta para imponer un proyecto ideológico globalista sin ningún tipo de legitimidad democrática? Ese es hoy el debate que no se quiere abrir, pero que a la vista de los resultados es inevitable. Muy buenos días, comenzamos este jueves, día 25 de septiembre aquí en Dando Caña. Nos vamos acercando ya al fin de semana celebrando en el santoral del día de hoy San Cleofás Discípulo. Muchos asuntos encima de la mesa, sobre todo las reacciones que siguen produciéndose a cuenta de esa apertura de juicio por parte que, bueno, la noticia que conocíamos ayer de que Begoña Gómez va a ser juzgada por un jurado popular y que ha sido citada para este mismo sábado en los juzgados de Plaza Castilla. Una decisión que ha provocado el salto en tromba de toda la izquierda contra el magistrado Peinado, del que luego hablaremos, porque como ya les señalamos en el día de ayer, simple y únicamente lo que ha hecho es limitarse a lo que dice la ley. Se lo mostraremos. Hablaremos de las últimas declaraciones de hoy de Emiliano García Paje, hablaremos de la Agenda 2030 y de muchos otros asuntos. Así que quédense con nosotros en estas próximas 2 horas aquí en Dando Caña, que comenzamos saludando a Josep María Francas. Muy buenos días, ¿qué tal estás? Pues mira, estoy esperanzado y ilusionado. Anda. Ayer estaba sorprendido. Todos los días que me dices que estás vivo con cierta resignación. Sí, pues mira, voy mejorando y estoy muy animado, muy esperanzado, porque vi unas declaraciones de Pedro Sánchez de ayer, creo que en inglés, que me han llenado de alegría, porque dice que se quiere presentar el 27 como cabeza de lista del PSOE. Y que lo ha hablado con su familia y su partido. Exactamente, y entonces eso me parece esperanzador, porque es perfecto. La mejor manera de hundir al PSOE, a su familia y a todos sus amigos, es que siga enrocándose. Y entonces pues a la familia la va a llevar al banquillo, bueno, ya la ha llevado, de hecho, al banquillo, a los colaboradores también, y al PSOE lo va a llevar al precipicio, y yo me voy a alegrar claramente, ¿no? ¿Puede salir un PSOE nuevo? Pues puede salir, no lo sé. Ayer este PSOE nuevo fue derrotado y escupido en Aragón, y ahí es donde quería ir yo, porque resulta que el PP, que de vez en cuando hace cosas que no están del todo mal, quiso homenajear al último presidente aragonés, que era Javier Lambán, que se ha muerto de un cáncer, pobre hombre,
Y los únicos que no aplaudieron cuando el PP dijo que le iban a dar la medalla a Gabriel Cisneros, la orden Gabriel Cisneros. de Gabriel Cisneros, por cierto, amigo mío en su última etapa y un ser encantador, pues no aplaudieron, porque ya se ve que el PSOE de Aragón repugna de Javier Lambán, que era precisamente ha sido su último presidente y su último secretario general. Ha sustituido ahora por la mojamera de ministra de portavoz. Pues creo, nada, compañeros, discúlpame, Francas, creo, compañeros, que tenemos esas imágenes donde se ve a todo el Partido Popular pues aplaudiendo precisamente, homenajeando con esos aplausos la figura de Javier Lambán, justo después de conocer que el presidente Jorge Azcón, el presidente de Aragón, otorgaba ese premio Gabriel Cisneros a título póstumo, y en ese mismo pues veíamos aplaudir a toda la bancada del Partido Popular, ahí lo están viendo, pero solo se veía a dos de los diputados del Partido Socialista hacerlo. Desde luego... que pararon de golpe. Cuando se dieron cuenta que el resto no aplaudía, los dos se dieron cuenta que estaban fuera de sitio y dijeron, ay madre, qué error hemos hecho más grande, que nos van a echar. Bueno, eso en vez de un partido político es una secta. Una secta que se habría acrecentado además con la llegada de Pilar Alegría al liderazgo del Partido Socialista en Aragón. La Mojama, la que repite con Mojama, pues esta. Sí, pues han conseguido que sea una secta, y las sectas, hombre, pues es cuestión de ver lo que duran las sectas. Duran una temporadita, mientras el líder les vende motos, duran, y cuando el líder desaparece, las sectas vuelan. Pues nada, adiós secta. Nos acompaña también en esta mesa José Ramón Riera. Muy buenos días. Muy buenos días y felicitaciones por la editorial de hoy. Gracias. Magnífica. Me alegro de verte, pero al mismo tiempo una parte dentro de mí sabe que a lo largo de las próximas horas no se alegra tanto, pero porque siempre nos hace darnos de bruces con la realidad. La culpa no es tuya, no es mía, la culpa es de los datos. Si no hay que matar al mensajero. Sí, y los coloco ahí para que tú y todos los espectadores los entiendan y los conozcan. Desde luego. Y nos acompaña también José Ramón Ferrandis. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros de nuevo en un día maravilloso desde el punto de vista del clima. Y la verdad es que estoy completamente de acuerdo. ¿Del clima meteorológico, del clima político? ¿De cuál? El clima hasta hace un tiempo era básicamente el meteoro, es decir, los eventos atmosféricos que se daban cita sobre el territorio en el que uno vivía y decía, qué buen día hace el clima. Bueno, pero sí, tienes razón, el clima meteorológico, que hay que precisar. Y bueno, pues la verdad es que ese es el único clima bueno que tenemos. Porque todos los demás, yo estaba con Josep María, decía, sí, tiene razón en su argumento de que cuanto más tiempo esté, más se llevará por delante su entorno y tal, pero es que España viene detrás. Y vamos a ver hasta dónde consigue arrastrar a los infiernos este hombre. Será más fuerte España que su entorno. Eso esperaremos. Vamos a salir muy tocados, pero ya estamos muy tocados. Bueno, pues era la única, digamos, discrepancia teórica. Y nada, pues por lo demás, deseando opinar sobre los temas que sabemos que van a salir, todos ellos de un enorme interés. Pues empezamos con uno de ellos, que es desde luego la noticia del día de ayer, que afecta directamente a la mujer del presidente del Gobierno, a Begoña Gómez, que se va a sentar en el banquillo ante un jurado popular. Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, se sentará en el banquillo. En la pieza separada por presunta malversación, el juez Juan Carlos Peinado ha considerado que hay indicios suficientes para procesarla y llevar el caso a juicio. Un posible delito por el que Begoña Gómez será juzgada ante un jurado popular. Y no será la única, también lo hará su asistente Cristina Álvarez y Francisco Martín Aguirre, el delegado del Gobierno en Madrid, que en ese momento desempeñaba el cargo de secretario general de la presidencia del Gobierno. Era el encargado de supervisar los contratos eventuales y jefe de Cristina Álvarez. Según la resolución, tras los interrogatorios y cientos de correos analizados que proporcionó el ex vicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, han servido para comprobar que Cristina Álvarez hizo labores relacionadas con la cátedra de Begoña Gómez. El juez determina que se aprecian indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de los hechos delictivos en la contratación de la asesora de Begoña Gómez, con la que se desviaron fondos públicos en favor de intereses privados. Recordemos
recordamos que hace apenas 2 semanas la mujer del presidente del gobierno declaró ante el juez Peinado que su asistente solo la ayudó esporádicamente, con emails de su cátedra porque era su amiga. Cientos de favores esporádicos que exceden claramente de sus funciones, como expone el juez al mencionar un correo en concreto, dirigido a la directora de Comunicación Institucional de Reales Seguros, en el que Cristina Álvarez solicitó directamente la continuidad como entidad patrocinadora del máster de la cátedra de Begoña Gómez. Este sábado los 3 investigados acudirán al juzgado para ser informados formalmente de las diligencias en su contra y de los hechos que se les atribuyen. Bueno, la reacción del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la encontrábamos ayer en el marco de la ONU, defendiendo no solo la inocencia de su mujer, sino también la de su propio hermano. Y sobre mi hermano y mi mujer, pues a ver, yo creo que, como he dicho en muchas ocasiones, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. ¿Nos toca defender la verdad? Pues defenderemos la verdad, y la verdad es que mi hermano y mi mujer pues son inocentes. Les informo de que mañana mismo zarpará desde Cartagena un buque de acción marítima equipado con todos los medios por si fuese necesario asistir a la flotilla y realizar algún rescate. Bueno, como saben, está por un lado la parte de malversación que va a juzgar ese jurado popular, pero también hay otros 4 delitos por el que se investiga actualmente a Begoña Gómez que siguen ese procedimiento ordinario, Francas. Sí, con eso que me gusta a mí coger las frases de la gente, fijaos que es muy interesante lo que dice. Dice, ¿nos toca defender la verdad? Pues la defenderemos. O sea, si tocara defender la mentira, también la defenderíamos. Ya no entro Bueno, lo ha hecho, ¿eh? Sí, ya, pero digo mentiras disfrazadas de cambio de opinión. Pero para que se vea la categoría o la calaña, en este caso más bien moral del personaje. O sea, ¿toca defender la verdad? Pues lo haremos. Ya no entro en más detalles. No, una cosa que es muy interesante es ir un poco a la historia. El jurado popular en España sale de la Constitución, pero hay 4 personas, o 1, 2, 3, 4, que se empeñan en hacer la realidad. Juan Alberto Belloch, ministro de Felipe González, Partido Socialista, después fue alcalde de Zaragoza. Almunia, Joaquín Almunia, fue secretario general del PSOE. Moedano, no sé exactamente qué fue, creo que ahora no está en el PSOE, pero en fin. Y después Gregorio Peces Barba, era presidente del Congreso, socialista. Quiero decir que el enchufarnos o el obligarnos o el forzarnos al que el jurado popular juzgue, cosa que hay mucha gente que creemos que es un error de bulto, es un invento de la izquierda en España. Con lo cual, y además de la izquierda intelectual, que además incluso me contaban que se empeñaron en que la malversación estuviera ahí cuando se les decía que mejor que no estuviera para no complicarlo, pero en fin, es la izquierda. Con lo cual se supone que como Pedro Sánchez y todos sus secuaces, por no decirle otra cosa, son de izquierdas, digo yo, deben estar aplaudiendo con las orejas y otras partes de su cuerpo, como podrían ser los pies, que hay gente que es capaz de hacerlo, no pienses mal, sobre este asunto, porque por fin su mujer va a ser juzgada por una gente mucho más ecuánime y mucho más del entorno de la izquierda que es el jurado popular. Pues cómetelo con tu pan, chaval. Veamos precisamente en qué consiste esa figura de, bueno, el jurado popular y qué es lo que dice exactamente la ley. Marín Vallejo, muy buenos días. Muy buenos días, Alba. Vamos a verlo porque ayer la noticia del día fue esa, que Begoña Gómez va a ser juzgada por un jurado popular. Algo que le va a ser notificado este mismo sábado, que es cuando el juez Peinado ya le ha citado. ¿Pero en qué consiste esto? Pues el jurado popular es un conjunto de ciudadanos, ninguno de ellos, eso sí, profesional del derecho, que debe decidir sobre la inocencia o la culpabilidad de un acusado. Su funcionamiento es sencillo, lo conforman 9 ciudadanos y 2 suplentes acompañados por una sola figura jurídica. Durante el juicio deben escuchar la declaración del acusado, Begoña Gómez en este caso, pero también de testigos, peritos y alegatos de la acusación y de la defensa. Posteriormente son los que deliberan y responden si esa persona es culpable o inocente. La pregunta del millón, ¿cómo se elige a ese jurado? Pues la ley orgánica del Tribunal del Jurado es que se encarga de la selección. Cada 2 años, mediante un sorteo público a partir
partir del censo electoral de cada provincia, se elabora una lista con candidatos. Al momento de celebrarse el juicio se hace un sorteo entre todos esos. Es obligatorio aceptar y formar parte del juicio, pero sí que se deben cumplir algunos requisitos: ser mayor de edad, ser español y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos. Hay personas, eso sí, que no pueden formar parte de un jurado popular, como altos cargos, políticos, jueces, policías, funcionarios y personas que hayan sido condenadas por delito doloso o que tengan antecedentes. Ayer llamó la atención esa decisión del juez Peinado, pero si nos vamos a la ley judicial, vemos cómo se especifica que el delito de malversación siempre va a ser juzgado por un grupo de ciudadanos, por un jurado popular elegido por sorteo y nunca por un tribunal profesional. Begoña Gómez, de hecho, no va a ser la primera en pasar por una situación similar. Francisco Camps y Ricardo Costa ya fueron acusados de cohecho y un jurado popular los declaró no culpables. Jaume Matas, exministro y expresidente de las Islas Baleares, fue también juzgado en 2013 por un jurado popular por cohecho, pero él sí que fue declarado culpable. Gracias, Marín Riera. Sí, no, yo quería comentar un par de cosas. Una, lo que ha comentado esta mañana Álvaro Nieto, director general de The Objective, que explicaba que la malversación de caudales públicos por lo que va a ser juzgada significa que, aunque se haya utilizado solo una vez a un empleado público para un fin particular, es suficiente para ser condenado por el hecho. Y esto es sentencia oficial del Tribunal Supremo. Sí, creo que son dos. Hay dos sentencias, sí. Contaba él. Que las han publicado ellos, vamos. Sí, las ha publicado The Objective y lo explicaba. Sí. Y dice que, claro, con la declaración propia de Begoña Gómez el último día, cuando tuvo la sesión con el juez Peinado, dijo que sí, que alguna vez había utilizado a esa persona para que le ayudase en los temas. Decía Álvaro Nieto, alguna vez es al menos una y por lo tanto suficiente para que la condenen. Una de ellas lo hemos visto en ese correo electrónico donde Cristina Álvarez solicita financiación para su cátedra, y la segunda ocasión la relató el exvicerrector de la propia Universidad Complutense cuando dice que tanto Cristina como Begoña Gómez le llamaron para decirle que a ver si Begoña podía cobrar un poquito más de dinero por ese máster que impartía en la parece ser que el auto, y es lo que les van a explicar el sábado a las 6 de la tarde, dicho por una periodista del diario El Debate, es decir, que hay cientos de emails que ha proporcionado el rector de la Complutense de Madrid, en el cual hay emails firmados por Cristina, dirigidas a la Complutense. ¿El rector o el vicerrector? No, del rector. En este caso es del rector. El vicerrector también tiene la tira, dijo, pues parece ser que hay cientos de emails firmados con el email de Cristina dirigidos a la Universidad Complutense, con lo cual tiene un problema. Por eso yo creo que el juez Peinado ha hecho lo que tenía que hacer, sacarlo, es decir, esto se juzga de una manera y sigo investigando en el resto de los temas. Pero es que en esa... Sí, pero parece que la pieza separada lleva mucho tiempo separada. Y bueno, nadie ha dicho ni media. Pero... O sea, que no es de ahora. Lo que ha hecho ya ahora definitivamente es lo que va a comunicar el jueves a las 6 de la tarde, por dos razones. Sábado, que esto también les molesta mucho a los de la izquierda, trabajar un sábado. El sábado a las 6 de la tarde, por dos motivos los ha citado el sábado. Lo primero, porque está de guardia. Sí. Que es perfectamente legal citar a alguien un sábado. Y lo segundo, para que no haya excusas de que un sábado tienen cosas que hacer los abogados defensores. O sea, para evitar esa excusa, no, es que no puedo porque estoy de viaje, es que no. Sí, porque la defensa de Begoña Gómez ha solicitado, si mal no recuerdo, en 2 o 3 ocasiones que se aplazaran las declaraciones por tener otros compromisos. Pero creo que esta vez les ha citado sin que puedan enviar a nadie en vez de ellos, o sea, que tienen que asistir ellos. Claro, porque es sábado y por lo tanto, como o sea, pero yo quería añadir una cosa que me parece interesante sobre lo que se ha dicho del juzgado, muy rápido. Para que la sentencia sea condenatoria, de los 9, 7 tienen que votar que es condenatoria. Y para que sea absolutoria, 5 tienen que votar que sea absolutoria. Lo digo porque eso es lo que va a explicar qué puede pasar o no puede pasar. De 9, 7 o 5.
Yo, antes de conocer la existencia de esas dos sentencias del Tribunal Supremo, que ya claramente indican que con que haya una sola malversación ya es culpable, lo cual tiene sentido, porque si no, ¿cuántas son? 3, 5, 7, 14. Me llamó mucho la atención. Estar medio embarazado o embarazado entero. Bueno, no lo quería decir por aquello, sí, en fin. Pero lo que ya más me ha llamado la atención es que la defensa realmente, yo creo que es mejorable, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque lo único que argumentan es que no, es que esto ha sido esporádico. ¿Qué pasa? Que los profesionales del derecho que se han organizado para plantear la defensa no conocían, como yo no conocía, pero es que yo no lo soy, la existencia de esas dos decisiones del Supremo que son inapelables. Es decir, ¿pero qué defensa se han buscado? Esto es desastroso. Un exministro, ¿no? Claro. Sí. Bien, pues que quede claro. Del PSOE, ¿no? Y lo segundo es, con independencia del número de personas, que lo has explicado perfectamente, Josep María, que tienen que tomar la decisión, pregunta, ¿esas personas se va a conocer su nombre? ¿Es público? ¿Se sabe quiénes son? Normalmente sí, pero no, Sí, pero no yo lo creo sé. Yo que como sí. el jurado me parece No los un encapsulan. error de bulto. Me parece un error de Es bulto. que- Y van a sufrir presiones a punta pala. A eso iba. Y como no los cierren, que no sé si se hace en España, en Estados Unidos, creo que sí. En Estados Unidos sí. En un hotel lo cierran y no los dejan salir de los 5 días que están diciendo los expertos. Que van a tardar. Que va a durar mínimo eso, pues como no sea esto, vamos, estos, en fin, algunos pueden tener el futuro resuelto y otros pueden tener las piernas rotas. Y si no, que se lo pregunten a la novia de Ábalos, que está ingresada en un psiquiátrico, es decir, por los... Que no la ha podido persecución, soportar la presión. La presión, los Yo es que no- acosos, no sé, y que el último día, cuando llegó a su coche, se encontró el coche patas arriba, tal, por eso, y además por eso. sí, con temor a que hubiesen tocado Los a frenos. los frenos y pudiese tener... Yo es que no Porque entiendo. había además- sufrido amenazas. Sí, 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 entiendo. no, por eso. No entiendo que- lo del jurado, es que no sí. entiendo. Porque imaginaos que para que te operara un médico, diríamos, el comité asesor fuera gente de la calle para que si no vinieran viciados por la ciencia. Entonces me parece tan absurdo porque cualquier personaje que haya estudiado Derecho será más capaz de enjuiciarme que no un señor que la condición es que no tenga ni puñetera idea de Derecho. Pero No- una no cosa sé qué es se pretende. estar más o menos de acuerdo con la existencia de un jurado popular y otra es usar la realidad a tu antojo para condenar ciertos comportamientos que están establecidos así en base a la propia legislación. No, no, Porque, claro. Ayer, desde luego, sorprendía ver a Pilar Alegría, a María Jesús Montero, Fernando Grande Marlaska, indignadísimos, incluso la propia Yolanda Díaz asegurando que eso se iba a estudiar en las universidades para criticar esa decisión del magistrado Peinado. No, sí, parece que no Porque tiene otra cuando opción. eran otros los que estaban en la misma situación, incluso se aplaudía el hecho. Ya, pero por eso he dicho que la izquierda es la que se empeñó en el jurado popular y ahora que se trague en el jurado popular, pero que la legalidad hace que malversación tenga que hacerse con jurado popular, porque lo pone en la ley. Y Claro. aparte de eso, digo yo que el jurado popular me parece un error desde el principio, para malversación y esa para es lo que otra sea. historia. Pero Esa es otra historia que ya es un distinta, poquito tarde, sí, y no soy yo el que lo impuso, precisamente. Vamos a estar también muy pendientes en los próximos días de los movimientos que se puedan producir en la Unidad Central Operativa, en la UCO de la Guardia Civil. Ya saben que la UCO, en todos los casos de corrupción, es quien pues investiga los hechos, acredita los hechos que luego sirven de prueba para el magistrado para decidir según qué actuaciones judiciales. Pues atención, porque Fernando Grande Marlaska estaría preparando ya su nombramiento. ¿Quién podría ser? Se lo contamos en unos minutos. ChatGPT. El futuro también se construye con la experiencia. El Plan de Empleo Senior de la Comunidad de Madrid impulsa a las personas mayores de 45 años con medidas concretas: orientación profesional, formación continua, incentivos a la contratación y apoyo al emprendimiento. Todo ello para que el talento senior encuentre nuevas oportunidades y las empresas descubran el valor añadido de su trayectoria. Con este plan, lo que parecía un final se convierte en un nuevo comienzo. La Comunidad de Madrid apuesta por quienes aún tienen mucho que dar. Comunidad de Madrid, la experiencia multiplica el talento. A una persona joven para llegar sana a los prácticamente 109 años que vas a cumplir? La edad no opina, porque se mueve el esqueleto. Se mueve el esqueleto, se le mueve uno todo.
que íbamos a las fiestas del pueblo, de los pueblos. Sí. Ahora no hay, ahora se acabó todo. Donde hubiera fiesta íbamos a bailar. Dos amigas, éramos dos demonios. ¿Sabes qué eran los demonios? Éramos nosotros. Los chicos ya nos tenían rabia y nos tenían envidia. ¿Te apetece llegar a los 120 años? Claro. ¿Sí? ¿Tú no te quieres morir? No, porque salimos como hoy, un momento así, ya se revuelve el agua y el aire y todo. ¿Tienes mucha fe en Dios? Claro. ¿Rezas mucho? Sí, ¿Sí? ¿Y por qué rezas? sí. Estamos así cansados ya, hay que cambiar. Supercentenarios, uno de los muchos que ha visto don Manuel de la Peña en estos últimos meses. Le conocen todos ustedes, él es cardiólogo y presidente del Instituto Europeo de Salud y está hoy aquí con nosotros. Don Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alba, gracias por invitarme a tu programa. Bueno, te seguimos en las redes sociales, vemos todos tus vídeos y desde luego podemos decir que hay muchísimos supercentenarios, ¿no? Bueno, la gran sorpresa es que hay más de 20.000 centenarios y supercentenarios en España. Es decir, España está en el podium mundial de la longevidad y Madrid se ha convertido en la capital europea de la longevidad, con más esperanza de vida de todos los países de la Unión Europea. Es decir, España es un país longevo gracias a su dieta mediterránea y a sus hábitos sanos. Fíjate tú. ¿Cuáles son las características que se han encontrado o que comparten todos esos supercentenarios? Pues mira, el 75% forma parte de lo que es la dieta, la música y el ejercicio físico. Fíjate qué ingredientes más sencillos, pero se constituye el 75% de la longevidad y tan solo un 25% es los genes. Tenemos 22.000 genes y heredamos, lógicamente, una predisposición genética a sufrir determinadas enfermedades, pero lo más importante es la influencia de nuestras costumbres sanas en la expresión de nuestros genes, que es la epigenética. Y se da la casualidad de que todos estos supercentenarios tienen unos costumbres muy saludables. Es decir, que para llegar nosotros, los que estamos en esta mesa y los que nos están escuchando, a esos más de 100 años, lo que debemos hacer es seguir la dieta mediterránea, bailar y movernos y bueno, escuchar música. Lo de movernos me llama la atención porque, mira, en Barcelona, con Pepita Bernat, que tiene cumpliendo 106 años, nos peleábamos el alcalde y yo, o más bien, no sé si nosotros con ella o ella con nosotros, para bailar con ella, porque no paraba de bailar en su cumpleaños, o sea, una vitalidad enorme. Y entonces yo cuando a Pepita, por eso en las redes sociales ha tenido más de 12 millones de visitas, le preguntaba a Pepita, ¿qué consejo nos das? Y decía, dieta y bailar, porque ella va a bailar 2 veces por semana. Me voy a ver a Esperanza Cortiñas, que es un tesoro, que está en Orense. Esperanza Cortiñas, querido José María, va a cumplir 109 años ahora en 2 meses, que tú seguro que llegas. Y me decía lo mismo, me dice, Manuel, yo vengo a bailar 2 veces por semana. O sea, entonces, ¿por qué el baile es importante? Porque con el baile haces ejercicio físico y además la música estimula los centros más importantes del cerebro, estimula positivamente las áreas cerebrales y ese estímulo positivo de la música unido al ejercicio físico del baile dispara la longevidad. Lo único que hacen ocasionalmente, como verás en mis redes sociales, es tomarse un chocolate con churros. Porque eso sí, para quedar con ellas tengo que tomar un chocolate con churros. Pero es ocasional, no lo toman todos los días. No basta solo con escuchar buena música, sino también que hay que moverse al ritmo de la misma. Entonces. Efectivamente, moverse. Y después hay otra característica... Francas me está poniendo cara de que no está muy convencido. No, pero es que al todos revés, los días es que te saludo por la mañana me dices vivo. Sí, pues pero al revés me estoy replanteando cosas porque yo me hago... No, bailar no bailo, pero hago gimnasia, que es una manera de bailar, diríamos, pero en vez de escuchar música escucho tertulias. Entonces igual tengo que mandar a todos los periodistas de freír espárragos y empezar a escuchar a Mozart y esas cosas en vez de escuchar el coñazo de las radios por la mañana, de las televisiones por la mañana, de las tertulias por la noche. Yo no descarto que Francas, conociéndole como le conozco de bien, se apunte a una escuela de rock and roll todas las semanas. No te veo. Tendría que estar muy bien acompañado. José María, si te apuntas, avísame.
Hacemos un rock and roll a medias. Pues ya irías bien acompañado, ya está. Bueno, me refería a un acompañamiento algo mejorado. Lo sabía. Pero, en fin, tú me serviría como partner. Bien, vamos bien. Las mujeres viven de 5 a 7 años más que los hombres y tal vez ese hábito de bailar, porque bailan muchísimo, igual les ayuda. ¿Me entiendes? Porque pierden la vergüenza, podríamos decirlo, y después, ¿no?, tienen algo que me apasiona, tanto en Esperanza como en todas ellas. Hay una monja que es la más longeva del mundo, que es de Gijón y vive en Santander, que tiene 111 años. No te imaginas con la alegría que viven, con la fe, o sea, invadidas por la fe, todo el mundo. O sea, no he conseguido todavía localizar a ningún agnóstico en el target mío de supercentenarios. Todos tienen una fe inmensa. O sea, viven con una cabeza sensacional, digna de admiración. Yo disfruto mucho cuando estoy con ellos, porque es un aprendizaje de la vida continuo, ¿no? Continuo. No sé si quieres resaltar alguna de esas lecciones de vida. Pues mira, hay una lección de vida que es muy divertida, y es que durante la Guerra Civil el padre y además tiene más de 7 millones de visitas en Instagram, resulta que el padre de Pepita, con 106 años en la Guerra Civil, caza una liebre. Y ella eran 8 hermanos, y le dice: Pepita, tenemos 2 opciones, o comernos la liebre los 8 hermanos, o vender la liebre y comer durante 8 días. Con lo cual creo que es mejor que te cojas la bicicleta, te vayas a vender la liebre a una feria, y con lo que ganemos de la liebre, que la vendió en aquella época por 12 pesetas, comieron una semana 8 personas. Con lo cual, con esto que te quiero decir, son lecciones de vida. Todas tienen sus lecciones de vida. Y después hay algo que es maravilloso. Nos quejamos de muchas cosas, pero ellos han superado 2 guerras mundiales, una guerra civil, 2 pandemias, y te lo prometo, son felices y viven con una alegría enorme. Lo que no quieren es volver a vivir una guerra, pero todos han superado todo tipo de adversidades. Yo creo que lo más importante, bajo mi punto de vista, que estoy aprendiendo, además de costumbres sanas, es cómo personas con una mente imbatible por su pensamiento positivo y por su espíritu de lucha, saben superar adversidades sin necesidad de tener más cosas. Todo para ellos es insustancial y tienen una gran fortaleza porque vienen de situaciones críticas. Piensa que son personas de 110 años. Bueno, hay una anécdota muy divertida. En Graciano, que tiene 110 años, ha trabajado 37 en Iberia y lleva 47 años jubilado. Y me ha pedido que, por favor, a ver si me puede recibir el presidente de Iberia, porque quiere volver a trabajar, que se aburre mucho en casa. Actitud. Se aburre mucho en casa. Y tiene una cabeza inmaculada, está perfecto. Dice: yo es que me aburro, yo necesito volver, llevo 47 años jubilado, 110 francas, ¿te ves ahí o no te ves? Qué maravilla, yo creo que el presidente Hombre, con tu ayuda chino... me veo, con tu ayuda y acompañado aquí de José Ramón, dándole al cuerpo, pues sí que me veo, pero no sé si me veo Tenemos bien. que adelgazar un poquito, José María. Bueno, para poder bailar bien el rock and roll hay que... Igual con el rock and roll adelgazamos más. Esto que acabas de decir es esencial. No todos son flacos y flacas. No, el sobrepeso y la obesidad incompatible con la longevidad, porque la grasa no es la que nosotros vemos, que la barriguita está con grasa, no, es la que nosotros no vemos, que se deposita en el páncreas e interfiere con la secreción de insulina, por lo cuanto tienes una tendencia a diabetes. Se deposita en el hígado y tienes una tendencia a depósito graso, pero cuando se deposita en el corazón, en el tejido subepicárdico, el problema ya es la mayor predisposición a la trombosis y a los infartos. Por tanto, eso sí que es un gran enemigo, el sobrepeso y la obesidad, gran enemigo de la longevidad, porque además hay otro tema importante, la pérdida de movilidad que tienen muchos, es por el problema del sobrepeso y la falta de ejercicio físico. Por tanto, hay cosas que hay que llevar a rajatabla. El peso... Ya me has hundido. No, no te he hundido, simplemente... Solo basta que me vean de perfil y ya me has hundido. Yo lo único que José te digo Ramón, es... no tenemos ningún futuro. Si sigues mi recomendación, perderás 25 Tengan kilos, fe. como los he perdido yo en 2 años. Sean hombres Tú los de has fe. perdido. 25 Bueno, hace kilos. unas semanas escuchamos a Xi Jinping
y a Sí, Putin hablando y a de Putin. Bueno, eso. mortalidad. Yo espero que siga las redes sociales de Manuel de la Peña para saber cuáles son los trucos de todos estos supercentenarios. ¿Cómo es tu nombre, tu canal de Instagram? Manuel de la Peña, pero sobre eso te voy a decir algo muy Sí. importante. Me has hablado de dos personas que en mi libro hablo de la teoría de vivir 120 años, pero para Putin y para Xi es poco. Ellos han hablado de 150. Pero sí es cierto que Putin es un modelo muy bueno de supervivencia porque hace 2 horas de gimnasio al día. El Kremlin ha lanzado unas imágenes hace muy poco con el gimnasio, o sea, es de una persona que se cuida físicamente y mentalmente, es una persona, no sé el caso de Xi, pero el caso de Putin, como el Kremlin ha lanzado esas imágenes, es una persona con mucha disciplina, con mucho ejercicio físico, pesca, come sano, es decir, es una persona muy sana, ¿eh? De Pues ya lo hábitos saben sanos. todos ustedes, tomen nota. Dieta mediterránea, bailar, que implica moverse, y también la fe, importantísima, desde luego. Manuel de la Peña, un placer como siempre escucharle. Muchas gracias, vengo encantado, ya lo sabes. Gracias. El placer es nuestro. Les avisaba antes de que en los próximos días seguiremos muy pendientes de los movimientos que se puedan producir al frente de la UCO, y es que Fernando Grande Marlaska, lo cuenta hoy precisamente La Razón, estaría planeando quién va a ser a la persona que sustituya a Rafael Yuste, al coronel, porque tiene muy próximo el ascenso al rango de general, y el Ministerio del Interior está precisamente estudiando en estas semanas quién va a ser la próxima persona que ocupe este puesto. Será sin duda interesante analizarlo, interesante saber quién es, cuál es su pasado, porque ya saben que una de las obsesiones de este gobierno es controlar al máximo la UCO. De hecho, las diferentes líneas de la reforma judicial que quiere llevar a cabo Félix Bolaños va precisamente también en este sentido. Quien ha aparecido hoy también ante los medios de comunicación es un varón muy crítico con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, Emiliano García Paje. Veamos qué es lo que tiene que decir después de todas las novedades que hay en página de tribunales. Las acusaciones a los jueces son delitos. Bueno, es tanto como decir que Es prevarica. decir, claro, es decir, acusar a un juez de hacer algo distinto a lo que prevé la ley es acusarle de prevaricación. Por consiguiente, no solo hay que hacerlo, sino que el que lo diga, que vaya y lo denuncie. Yo creo que varias de las cosas, de las piezas que ha estudiado el juez Peinado, van a subir. Es decir, van a prosperar y van a ser... Van a ser avaladas por la Audiencia Provincial de Van a Madrid. ser enjuiciadas. La decisión de proponer un jurado, personalmente me parece muy extraña, pero tienes probablemente, no es que no pueda ser, no es que pueda opinar sobre las cosas que no me gustan de la actitud del presidente del gobierno, es que me siento obligado, porque llevo mucho en el partido, porque quiero a mi partido. Yo siempre votaré al PSOE y pediré el voto para el PSOE, o mejor dicho, el día que yo deje de pedir el voto para mi partido es que no militaré en mi partido. Yo intento ser coherente en mi vida. El presidente del gobierno ha dejado muy claro que le da lo mismo que le voten los presupuestos, que va a seguir de presidente con presupuestos o sin ellos. De manera que es casi una invitación a que no lo apoyen. Es un desestímulo. Veremos si en el año 2027 vuelve a decir Emiliano García Paje lo mismo, porque en este momento las intenciones de Pedro Sánchez, cuando llegue ese año, es volver a presentarse a las elecciones generales. This is something that I have already spoken with my family and with my party, and if they allow me, I'm confident that we can repeat a majority and to keep the work ahead. Mayoría que le permite ser investido como presidente, porque mayoría que le permite gobernar, legislar, es decir, sacar adelante leyes, desde luego que no, porque... Se está desvaneciendo. Sí, se está desvaneciendo. Vemos que Podemos le ha dado su negativa por un lado, que tiene a Junts maniatándole también las manos por el otro. Desde luego, lo que es sacar adelante leyes, este gobierno no lo está consiguiendo. No. Ha llegado el momento en que ya las dificultades han crecido. Es decir, regatea bien este hombre, las cosas como son. Por cierto, me ha llamado la atención que han utilizado el término allow en inglés. Es decir, al parecer es la familia la que le permite. Esto miente hasta, por supuesto en inglés y por supuesto refiriéndose a su familia. Pero ¿cómo que le permiten? Callaros ya, les habrá dicho. Bueno, bien, no tiene mayor importancia. El problema bueno, es supongo que se someterá a unas primarias. En casa. Claro, claro. La primera primaria es en casa. Esto no tiene sentido. La verdad ¿En es casa que... o en la cárcel? ¿Quién? En casa.
En casa la primera primaria es, ¿me permitís presentarme? Pues ya está. ¿Y consideráis primaria. que su mujer seguirá en casa? La mujer con toda probabilidad se encontrará la manera. Yo lo siento, pero soy un descreído. No en los términos en que hablaba bueno, el ojo, doctor que de hace la unas Peña. semanas, eso es más salseo que otra cosa, pero hace unas semanas también saltaban muchos rumores porque la gente empezaba a fijarse en que Sánchez no llevaba la alianza de matrimonio. ¿Y se la ha puesto otra vez o no? Sigue sin ella de momento. Pero probablemente porque tenía una inflamación en anular. Todo esto tiene siempre explicaciones científicas. Y la explicación científica de que no saquen una sola ley adelante es que ya los chantajes ya no, o no se pueden dar porque no hay materia, o no se pueden aceptar porque es imposible. De tal manera que hay un bloqueo. Bueno, pues este bloqueo continúa. Los presupuestos ya no me preocupan porque es evidente que no van a sacar los presupuestos. Pero todo lo demás... No, pero que no sacar los presupuestos es que le importa un pepino. Por supuesto, lleva 2 años, seguirá. No, pero es que le importa un pepino porque a día 31 de julio lleva incrementado el presupuesto inicial, los créditos iniciales del día 1 de enero que se cargaron en la web del Ministerio de Hacienda, se llevan incrementados en 20.000 millones. Nada, ¿Y cómo? una fruslería. Consejo de Ministros aconseja en operaciones no financieras, o sea, es decir, en todo lo que es el gasto corriente del país, 20.000 millones de euros más que no han sido aprobados, ni por el Congreso de los Diputados, ni por el Senado, ni tienen ningún tipo de control de las Cortes de este país. Entonces, bueno, a él le da lo mismo. Es decir, para poder presentar unos presupuestos generales tiene que primero aprobar el Consejo de Ministros un techo de gasto. ¿Se ha presentado? No. Y cuando se presente, ¿se va a aprobar en las Cortes? No. Y si no se aprueba en las Cortes, se acabó. Pues ya no hay más. Esta es la definición de dictadura, el Ejecutivo trabajando consigo para sí, exclusivamente. Eso significa que tendremos el mismo presupuesto en el 23, en el 24, en el 25 y en el 26. Es decir, 4 años seguidos con el mismo presupuesto de gastos. Hay otro tema que es muy claro en la ley presupuestaria, es decir, oiga, ¿se pueden cambiar, se pueden hacer créditos extraordinarios? Sí, se pueden aprobar créditos extraordinarios, pero no se pueden trasladar partidas entre ministerios ni entre otro tipo. No se pueden. Que le da lo mismo, Él considera que todo queda en casa, ¿no? Todo. ¿Lo ha hecho eso? ¿Cómo? Que ha cambiado partidas. Claro, por supuesto que ha cambiado, pero fíjate cómo ha cambiado que de los 20.000 millones que se han incrementado de gastos, por ejemplo, a transportes, al amigo tuitero, le han quitado 2.000 millones. ¿Le habéis oído quejarse? Sí, al señor Óscar Puente. Le han quitado 2.000 millones del presupuesto que tenía inicial el 1 de enero al que tiene el 31 de julio. Un ministerio que es la clave de la inversión. Pues no, le quitan 2.000 millones. Y el otro, no pasa nada, hombre, que venga, dale al movilito, dale. Como diría la Gabrense, si se queja le va la vida en ello. Por lo tanto, la vida política, quiero decir. Entonces, a partir de aquí, todo vale. Para mí, José Ramón, todo vale. Lo que dices es importante hasta cierto punto. Lo que me parece, donde está el fallo, es en que eso después no sea punible. Eso es donde está el fallo, porque el hecho de que un tío pueda hacer cualquier salvajada, yo lo entiendo perfectamente, porque además hemos conocido gente que hace muchas salvajadas. ¿Tenemos seguro que eso no es punible? No lo sé. Yo tampoco, yo no soy abogado. Es decir, eso habría que preguntarse a un abogado, porque si yo fuese abogado y creyese que esto es punible, y tengo la sensación de que si cogemos las leyes esto no se puede hacer, habría que presentarle una demanda. ¿Quién le puede presentar esta demanda? Los partidos políticos, por ejemplo, que son los que tienen la capacidad, limpias, claro. o organizaciones que tienen la capacidad de hacerlo. Yo lo único que digo es, están cambiando las partidas y según la ley de presupuestos no se puede. ¿Esto es ilegal? No tengo ni idea porque desconozco leyes. O sea, yo soy economista. Bueno, si vamos a suponer que no sea legal, pues alguien tendrá que hacer algo. Pues evidentemente. En general hay una institución en los países y en España también que se llama la Fiscalía, que tiene que actuar de oficio. Ya sabemos que no va a ocurrir. Y el Tribunal de Cuentas, también. Pero que claro, estamos en el 2025, el Tribunal de Cuentas está terminando de auditar el 22, es decir, con lo cual el 23, es decir, cuando se ponga a auditarlo, está bien, porque había presupuestos generales aprobados. El 24 ya no. Es decir, ¿cuándo llegará el 24? Cuando ya no esté en el gobierno. A las 10:30 de la mañana se ha presentado en el Congreso de los Diputados este informe que tengo en mis manos y que lleva el título de La inmigración y su impacto económico negativo en el estado del bienestar. Un informe de la Fundación Disenso, de poquito más de unas 30 páginas, donde entre sus principales conclusiones
pues podemos encontrar cómo se habla de ese mito, y así es como se califica, del sostenimiento del estado de bienestar, porque en muchas otras ocasiones, lo habrán escuchado, se justifica o se argumenta que la inmigración es necesaria en nuestro país, en el continente europeo, para cubrir también muchos puestos de trabajo, aquellos que no quieren realizar los españoles. Lo que se dice en este documento es que esa idea es incorrecta en la mayoría de los casos. No solo se desmonta ese mito, sino que también se habla de una contribución fiscal negativa de la inmigración no cualificada, de los factores agravantes del déficit o de cuál es realmente el impacto de la inmigración cualificada. Vamos a ver cuáles son las principales conclusiones de este informe con José María Figaredo, pero en unos minutos, después de la siguiente pausa de publicidad. Aquí les esperamos. ¿Sabías que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más la necesitas? Mañana y noche la luz se dispara y tu factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenas la energía que producen tus paneles situados en un parque solar durante el día y la usas cuando el precio de la luz es más cara. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no pueden instalar paneles en el tejado están de suerte. Únete al cambio y protégete de las subidas de la luz. Llama ya al 980 28 12 o entra en comunidadsolar.es. Aquí estamos, los olvidados. Todo es reemplazable. Todo excepto una cosa, vuestro cuerpo. Así que mimadlo, descansadlo, gozadlo, pero sobre todo, cuidadlo. En Asisa sabemos que lo más importante es cuidar tu salud. Por eso reinvertimos nuestros beneficios en ti. Mejor así, Asisa. Desde 1958, la marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas. Todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narváez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a la 1 en punto de la tarde. Enseguida vamos con este capítulo de la inmigración ilegal en nuestro país, pero antes tenemos que hablar de la Agenda 2030, porque hoy se cumplen 10 años de esta llamada por algunos religión. Si miramos hacia atrás, tal día como hoy, hace una década, Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 con 169 metas que podrían recogerse en 3 grandes bloques: erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad de las personas. Para ello, una hoja de ruta con 17 ODS, los conocidos como Objetivos de Desarrollo Sostenible. A 5 años de que se culmine esta agenda, lo cierto es que o se pisa el acelerador o será prácticamente imposible conseguir los objetivos marcados. Según el último informe, el progreso con los ODS sigue siendo alarmantemente lento. Menos del 20% de las metas se conseguirán alcanzar a tiempo.
Los países europeos son los mejor posicionados en su lucha por conseguirlo. Finlandia, Suecia y Dinamarca son los más comprometidos. España ocupa la posición 14 de los 170 países que actualmente trabajan con la Agenda 2030, y es que en los últimos 9 años España ha conseguido escalar 16 posiciones. Pese a que ha mejorado en 11 de los 17 ODS, el informe refleja que esto no es tanto por el compromiso de España, sino por el retroceso con el compromiso de la Agenda 2030 de muchos países. Tan solo cumplimos con un ODS, el de la igualdad de género. Por contra, preocupa el retroceso en relación con el consumo responsable, el hambre cero, las acciones por el clima, la vida del ecosistema terrestre y las alianzas para lograr los objetivos. Un panorama aún más pesimista a nivel mundial porque no se ha alcanzado ninguno de los objetivos a 5 años para que concluya el plazo marcado por la Agenda 2030. Una agenda que no tiene en cuenta, por ejemplo, las grandes diferencias económicas y políticas existentes entre los países. Unas metas que o se cambia el ritmo actual o será prácticamente imposible lograrlas. De hecho, expertos ya advierten que algunas de ellas podrían alcanzarse, en el mejor de los casos, en 2050. Se nos sigue diciendo que esos objetivos no se han cumplido. De hecho, la mayoría de lo que se especifica en la Agenda 2030 pueden parecer unos objetivos loables. ¿Quién no va a estar en contra de erradicar la pobreza? Pero, sin embargo, si nos fijamos más allá y de las políticas que se hacen en nombre de esas supuestas luchas, vemos que lo que se está consiguiendo, Ferrandis, es absolutamente todo lo contrario. La verdad es que no sé por dónde empezar. Hay tanta materia, pero vamos a ver. Recomienda el libro Sí. porque Bueno, lo pone está bien. todo. Acabamos de presentar un libro que se llama Desmontando la Agenda 2030. Lo pone que, todo. Que recomiendo lean, porque el otro autor, el coautor, que es mi amigo Felipe González Abad, y yo mismo, hemos leído por completo no ya los 17 objetivos, sino además las 169 metas de que está compuesto los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No se cuantifica, con lo cual, es decir, no hay objetivos cuantitativos, con lo cual es extremadamente difícil decir si nos acercamos, nos alejamos o nos hemos quedado de pensionistas. Esa es la primera. La segunda, sí, claro, la redacción es buenista. Hambre cero. Vamos a ver, ¿eso qué significa? Bueno, pues te pones y te lees las cosas y lo primero que decimos en el libro es que se están produciendo alimentos en el mundo para alimentar 10.000 millones de personas y recuerdo que son 8.000 millones los que existen. Por lo tanto, alimentos se producen más que de sobra. Pero vamos a lo general. Perdón que me estoy enrollando un poquillo, pero creo que vale la pena. No piense nadie que estos objetivos de desarrollo sostenible son los primeros objetivos que se plantea estratégicamente Naciones Unidas para alcanzar situaciones de mejora general de la población que va. Esto empezó en 2015 y teóricamente termina en 2030, pero es que antes estuvieron los objetivos de desarrollo del milenio, que también duraban 15 años. Del milenio porque se aprobaron en la Asamblea General de finales del año 2000. Esos sí cuantificaban y solamente se consiguió de los 17 objetivos en los que se dividía, perdón, de los 8 objetivos y 17 metas en los que se dividía, solamente se consiguió un objetivo cuantificado, que es que al menos la mitad de la población tuviera ingresos superiores a unos $25 al día. Pero eso no se consiguió porque Naciones Unidas lo dijera. Eso se consiguió como consecuencia de la globalización que afectó a los 2 países más grandes del mundo, cuyo peso demográfico es tremendo. Por lo tanto, fue la globalización, no el globalismo, ya tenemos que distinguir. Fue la globalización y no Naciones Unidas la que lo consiguió. Pero si se piensan que este fue el primer intento de Naciones Unidas de intervenir en áreas que no le son propias, ¿qué va? El primer decenio para el desarrollo empezó en 1960, cuando muchos de ustedes no habían nacido. El segundo en el 70 y así hasta el 2000, en el que empezó los primeros 15 años. Los fracasos han ido acompañando, voy a acabar ya porque si no me quedo hablando yo, pero los fracasos han ido acompañando la gestión de Naciones Unidas, no ya en la búsqueda de la paz, que es el único objetivo que tiene Naciones Unidas, con lo cual esto es espurio, sino que van a fracasar constantemente. ¿Y saben ustedes por qué van a fracasar siempre? No ya porque los objetivos sean descabellados y no se puedan conseguir, por supuesto, por mucho que los revistan de un lenguaje buenista, sino porque si lo consiguen, ¿qué sería de ellos entonces? Por lo tanto, hay que fracasar y seguir viviendo del cuento como siguen haciendo desde el principio de los tiempos. Esa organización, en su actual configuración,
tiene que desaparecer. Enseguida continuamos hablando de la ONU y de esos objetivos que se persiguen en la Agenda 2030, aunque también podríamos hablar precisamente de inmigración, y de inmigración vamos a comentar, a entrar en profundidad en ese informe que les adelantaba antes de la inmigración y su impacto económico negativo en el estado de bienestar, presentado esta misma mañana en torno a las 10:30 de la mañana en el Congreso de los Diputados por parte de la Fundación Disenso y también de Vox. Precisamente tenemos conexión en directo ya con José María Figaredo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, lo primero preguntarle, porque durante años se ha defendido que esa inmigración iba a ayudar iba a contribuir a sostener nuestro estado de bienestar, concretamente en materia de pensiones. ¿Es esto realmente así? Bueno, es una de las conclusiones que sacamos del estudio. Esto es objetivamente falso. Esto no es así. Hay que hacer un análisis que se hace en el estudio muy objetivo de un concepto que es la aportación neta de cada persona al Estado en cada momento. Entonces se hace un cálculo de cuáles son los impuestos que paga esta persona, impuestos, contribuciones sociales, etcétera, y cuáles son los costes que implica, o sea, sanidad, seguridad social, servicios de todo tipo. Y esto se hace durante toda la vida de la persona, el momento en el que está en el mercado laboral y el momento de su jubilación. Porque todos aquellos inmigrantes que vengan a España de forma legal y trabajen, algún día se jubilarán y recibirán una pensión. Entonces lo que hay que hacer es el coste total. ¿Cuál es el coste real? No solo en un momento dado, que es lo que hace el gobierno, no. Hoy aportan. Entonces, el resultado es que la inmigración en España no va a servir para garantizar el sostenimiento del sistema de las pensiones. Es objetivamente falso. ¿Y qué pasa con la contribución fiscal? La contribución fiscal neta en toda la vida de una persona que venga a España es negativa. Al final consume más recursos del Estado de los que paga el Estado. Pensad en que, si es un menor, educación, manutención, mantenimiento, cuando empieza a trabajar, sí paga sus impuestos, pero luego llega la época de jubilación. Y todo eso también vuelve a generar un coste. Al final, lo aportado es inferior a lo consumido. En definitiva, no es correcto que la inmigración vaya a sostener el estado del bienestar y a garantizar la sostenibilidad del sistema de las pensiones. Bueno, está desde luego totalmente claro que el actual modelo migratorio no es compatible con ese estado del bienestar. Quiere preguntarle José Ramón Riera, que le tengo aquí a mi derecha. José María, muy buenas. No sé si conoces el informe que publica todos los años la consultora Mercer y el CFA Institute, en el cual España en el año 2024, en el área de sostenibilidad del pago de las pensiones, tiene un 30% sobre 100 puntos, mientras que Países Bajos tiene un 82 sobre 100. Una de las grandes explicaciones es que o reformamos el modelo actual para sostener las pensiones de cada futuro, o el sistema de pensiones tal como está establecido, además de lo que tú acabas de comentar, tiene todos los riesgos de una quiebra del sistema a muy corto plazo. Eso, José Ramón, ¿qué tal estás? Te saludo. Muchas gracias. En la distancia. El sistema de las pensiones da para otra conferencia y para otro informe completo. Entonces, el sistema en sí tiene una serie de agujeros. El sistema en sí, tal y como está conceptuado hoy, no es viable a largo plazo, tal y como está. No lo es. Va a exigir para su mantenimiento contribuciones fiscales, que no era la idea original. Exigirá, pero no es sostenible. No lo es. Y esto es objetivo. Pero es que durante mucho tiempo hemos escuchado esa mentira de no. España tiene que introducir a no sé cuántos millones de inmigrantes para pagar las pensiones. Bueno, no es correcto. La introducción en España de millones de inmigrantes no va a garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. No es cierto. Entonces, quien quiera defender el modelo migratorio del Partido Popular y del Partido Socialista tendrá que buscar otro argumento.
que nos den otro argumento, que nos digan no, pero la sostenibilidad de las pensiones no es cierta. Además de eso, con este informe alcanzamos otra conclusión adicional. Vemos que los ratios de paro en la población de origen extranjero son muy superiores a los ratios de paro de la población nacional. En concreto, en la población residente extranjera de origen africano hay un paro del 25%. Ese es el total. Pero es que en las mujeres de origen africano el paro es muy superior y la tasa de actividad es inferior a la de los españoles. Es decir, hay muchas que ni siquiera están en el mercado de trabajo. Entonces, no tiene ningún sentido esa cantinela del gobierno que repite: hay que introducir de aquí a los próximos 2 años a 1 millón y tantos de inmigrantes en España. No es correcto. Hasta que las cifras de paro de los inmigrantes residentes en España de forma legal no se reduzcan a 0, ¿por qué va a ser necesario introducir más inmigración? Si el mercado laboral español no absorbe a los que ya están aquí. Si introducimos inmigración adicional, lo único que sucederá es que los ratios de paro irán creciendo. Esa es la situación. Totalmente de acuerdo contigo, José María. Es más, lo que se debe de abordar, y muy rápidamente, es una reforma completa y total del sistema de financiación de las pensiones, siguiendo un modelo muy parecido al de Países Bajos, que es el líder mundial en sostenibilidad y en cumplimiento de las pensiones. Y esto viene de un modelo obligatorio de cotización social, más un modelo obligatorio de aportación personal de los empleados y de los empresarios, es decir, a un sistema público-privado de pensiones, más un ahorro premiado de los hogares, es decir, de tal manera que además pueda retirarlo en caso de necesidad, evidentemente pagando el IRPF correspondiente. Es decir, o buscamos una fórmula de ese estilo y desde luego, oye, no se arregla el problema, como tú dices, metiendo 1,5 millones más de trabajadores, de posibles trabajadores, cuando realmente el paro en España, si sumamos el paro oficial más el paro efectivo calculado por el modelo FEDEA, nos vamos a 3.300.000 parados, es decir, que es la cifra estimada por FEDEA, es decir, utilizando el modelo FEDEA, de paro real, de paro estimado. Claro, 3.300.000 es casi un 15% de parado, no es un 10%, con lo cual... La situación del mercado laboral es muy compleja y hay que darle una vuelta. La situación del sistema de pensiones es muy compleja y hay que darle una vuelta. Pero desde luego, lo que hoy hemos constatado con cifras públicas además, todo sale de la información que está en el Instituto Nacional de Estadística. Vox no ha tenido acceso a información privilegiada de ningún tipo. Lo que hoy hemos visto es, 1, llenar España de inmigrantes en ningún caso va a garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. De hecho, al contrario, lo primero. Y lo segundo, con las cifras de paro en España de los españoles y de la población extranjera residente en España de forma legal, no tiene ningún sentido continuar promoviendo el acceso de oleadas de inmigración adicionales. Hasta que el paro de los inmigrantes que a día de hoy residen de forma legal en España no llegase a 0, no tiene ningún sentido que continúe promoviendo el gobierno la entrada de inmigrantes adicionales. Ninguno. Felicidades por el informe. José María Figaredo. Nada, hombre. Felicidades por ese informe que además es muy claro y resulta también muy didáctico. Muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Vamos ya con las crónicas de Manicomio, Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Me encanta que José Ramón Riera haya venido así vestido porque vamos a hablar un poco de ello. ¿O no? Feminismo, igualdad, porque algunos acusarán, bueno, hay que tener paridad. Aquí no hay paridad. Hay una mujer, 4 hombres. Yo creo que tendremos que contratar a un agente de igualdad, que es lo que quiere promover el Ministerio. Porque arriba en la redacción es todo lo contrario, ¿eh? Bueno, arriba estoy yo más solo que... No te haces tan... Pero yo no voy a denunciar, Alba, no te preocupes. El Ministerio de Igualdad ha sacado una consulta pública en la que dice que
quieren regular la profesión de agente de igualdad. Ustedes dirán, pues ¿qué es un agente de igualdad? ¿Es un agente de la ley feminista? Pues no lo sabemos. Es una persona que se va a dedicar a analizar y hacer un diagnóstico de todo lo que ocurre en las empresas. Va a diseñar planes de sensibilización para evitar que esto ocurra y ellos dicen, el propio ministerio, esto sacado de su propia web, dice que debido a una falta de concreción de las funciones y competencias inherentes a esta figura y a la inexistencia de una formación homogénea y que asegure su calidad, por eso hay que establecer un agente de igualdad. Y además ellos mismos, atentos a esto que es lo más interesante, dicen, según datos del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, en el año 2024 solamente 273 personas demandaron empleo como agentes de igualdad. Solamente 273 personas y aún así que están haciendo una consulta previa para regular esta profesión y están planteando que esto se convierta en un grado en todas las universidades de España. Por un lado tenemos, pues Yolanda Díaz dice que lo del juez Peinado se va a estudiar en todas las universidades de Derecho de España, pues ahora esto se va a estudiar en todas las universidades de igualdad. Pues bien, vamos a ver lo que ocurre, porque ellos dicen que de este modo solo podrán ejercer la profesión las personas que tengan el título de grado universitario de igualdad o que acrediten experiencia o formación previa requerida durante el periodo transitorio que se establezca. El Ministerio de Igualdad está trabajando mano a mano con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para poder velar y obtener todos los resultados que hasta el 15 de octubre ustedes pueden votar esta consulta previa, esta consulta pública, hasta el 15 de octubre podrán hacerlo y ahí pues decidirán si es necesario que un agente de igualdad de la ley feminista pues esté entre todos nosotros y pues nos podrán denunciar, nos podrán estar sentado una persona así que te está vigilando todo el rato, pues igual eso es que para denunciarlo. Pero bueno, esta es la última innovación de Ana Redondo y además vamos a ir un poquito más atrás porque Igualdad también creó una escuela virtual feminista, ¿vale? Para diferentes formaciones gratuitas para todo el mundo. Esta escuela costó 370.000 euros, pues evidentemente a usted y a mí nos sacaron de nuestro bolsillo y ustedes saben que más de un tercio de las plazas estaban vacías, que no llenaron todos los cursos, 370.000 para una escuela virtual feminista que no estaba llena. Pues esta es la última consulta previa y pública que quiere hacer el Ministerio de Igualdad para pues, regular los agentes de igualdad. Eso no habla nada a favor de la ministra, pero sí habla a favor de la sociedad española, que no ha picado y hay gente que prefiere tener una profesión más normal. Pero supongo que José Ramón nos explicará que eso se llama chiringuito de y que se 20.000 trata de colocar 35.000 euros. Que se trata de colocar a más enchufetas de los, no sé si son 400 o 600.000 que ya goza de este privilegio el Estado español. Sí, vamos a ver, el número de enchufetas que tú dices son todos aquellos contratos, varios, otros, de los cuales se quitan los 150.000 de interinos de las universidades, 150.000 interinos de las universidades, quedan 650.000 que no son ni interinos. No tienen oficio ni beneficio. Bueno, son amigos que han entrado por las puertas giratorias, que llegaron, se colocaron, se sentaron, los Pedro Sánchez Pérez Castejón. Bueno, pues esos que les quedan puestecitos ahí y que nadie lo ha denunciado. Le hacen un puesto, se crea ahí y se queda per in secula seculorum amén. Es decir, no le han dado un puesto de funcionario, ni le han creado un puesto laboral, sino bueno, ahí, bueno... Que son votantes. Sí, volantes, sí. Votantes. Sí, votantes. Volantes. Y volantes, es decir, que vaya puesto así y pasar en la calle el día que tengamos que echarlos a todos, porque algún día pasará que tengamos que prescindir de todos los colocados. Sufrirán mucho porque no deben saber ni qué hacer estos. No, desde luego. Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Pues vamos a ver una imagen que es de la Embajada de Estados Unidos en Siria. Una persona en búsqueda de captura dice parar al terrorista y pone Mohamed al-Jelauni. Dice, y en la letra pequeña dice que es conocido como el líder de la organización terrorista Frente al-Nusra, que es una célula de Al-Qaeda en Siria, y está buscado por asesinatos y actos terroristas, crímenes de guerra, dice recompensa más de 10 millones. Pues bien, esta persona, vamos a ver dónde se encontraba ayer.
Hemos restaurado nuestros derechos y hemos salido victoriosos. Hemos marcado el camino para el regreso de los refugiados y hemos destruido el tráfico de drogas. De forma acorde, Siria se ha transformado de un exportador de crisis a un lugar de oportunidad de paz en Siria y la región. Al-Jelaouni, que era conocido así su nombre de guerra, pertenecía al Nusra, al frente al Nusra, célula de Al-Qaeda, luego formó HTS, estamos hablando también de la época de la guerra civil de Siria, antes de derrocar a Bashar al-Assad, el anterior presidente, y esta persona pues sí, era un terrorista, era un yihadista, y en el año 2016-2017 intentó virar su cambio de postura. Dice, ole, estoy en búsqueda de captura, más de 10 millones de Estados Unidos, ahora voy a intentar salvar a Siria, a crear una Siria mejor. Lo que haya hecho antes, no pasa nada, crímenes de guerra, no pasa nada, asesinatos a civiles, a toda la población de Siria, olvido, borrón y cuenta nueva. Y ahora mismo esta persona está como presidente de Siria, que desde el año 1967 no va ningún presidente de Siria a ninguna de las asambleas, se está celebrando en Nueva York, es la edición número 80 de la Asamblea de la ONU, y esta persona, quiero también recalcar, que por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estaba puesto en su página web como terrorista. Estaba en busca de captura y tenía diferentes sanciones que ustedes pueden entrar en el Consejo de Seguridad, poner el nombre y van a ver todas las sanciones que tiene por pertenecer a una célula de Al-Qaeda. Pasamos de ser yihadista a ser presidente de una nación, a dar un discurso ante todos los líderes mundiales. Aquí, lo voy a decir, es un poco de blanqueamiento a una figura como esta persona, que se ha cambiado el nombre de su nombre de guerra ahora a un nombre más neutral, y Occidente permite, en este caso, pues tener este tipo de líderes para tener diferentes relaciones, y esto nos salta la alarma. Nos quejamos de Sánchez, fíjate. Nos quejamos de vicio, ¿para qué? ¿Este señor intervino antes o después de Gustavo Petro? Esto va con mala leche. Porque Gustavo Petro es exactamente lo mismo, un terrorista, un criminal especialmente caracterizado por sus usos y costumbres como terrorista sobre los detenidos, y ahora está hablando en la Asamblea General de Naciones Unidas como presidente de Colombia. Es decir, esto pasa, pero por favor, que no sea solo Occidente, Occidente y Oriente. Aquí estamos hablando de Naciones Unidas, ese organismo que tiene que desaparecer, efectivamente. Digo Occidente porque es verdad que se ha reunido con varios líderes europeos también, y muchos le han abierto las puertas para crear diferentes empresas en Siria y poder tener diferentes negocios. Es que la Unión Europea aplaudió su llegada al poder. Javi, gracias por estas... Muy rápido, Sí. Muy rápido, porque estaba Paco con su esposa. Es que te veo aquí a mi lado y me recorre un algo. Y te subes. Sí, digo, bueno, Francasa a mi lado se va a reír. Se va a reír seguro. Está Franco, Franco Mastantuono, el del Madrid. Sí. Bueno, está Paco y su esposa, ¿vale? Y le dice la esposa, oye, Paco, ¿qué es lo que más te gusta de mí? Dice, las croquetas. Dice, joder, Paco, del interior. Dice, las de jamón. Mira al Paco, qué listo es. Y su pobre esposa ahí. Pero bueno, gracias, Salva. Gracias, Gaby. Que te aprovechen tus croquetas, las que tienes para comer este mediodía. Las de jamón. En fin, luego volveremos a hablar sobre la ONU, sobre esa Asamblea General. ¿He dicho croquetas? No, si dices luego volveremos a hablar... No me extrañaría que mi cerebro a veces... de croquetas. No. Pero bueno, en fin, luego volveremos a hablar de la ONU, de esa Asamblea General, repasaremos los últimos discursos, pero antes vamos con otra cuestión doméstica. La rendición de cuentas en entidades y agencias públicas estatales, que desde luego se lleva un suspenso. Marta de Santiago. Hasta 35 entidades y agencias públicas estatales han presentado retrasos en la aprobación y rendición de cuentas de los años 2022 y 2023, teniendo en cuenta que son los últimos fiscalizados. Pero ¿esto qué puede generar? Sin un control adecuado resulta más fácil que se cometen actos de corrupción o que los recursos públicos se utilicen de forma indebida. Y no solo eso, puede provocar opacidad en la gestión de fondos públicos y la desconfianza de los ciudadanos. La falta de rendición de cuentas también puede acarrear multas y sanciones a los entes públicos incumplidores. Un informe reciente del Tribunal de Cuentas, analizado por The Objective, detalla los incumplimientos de hasta un tercio de los organismos a la hora de rendir cuentas. Más concretamente, el informe muestra que el 26% de las entidades del sector público institucional estatal sujetas a presupuesto limitativo, que son las que tienen fijado su gasto máximo y no pueden superar esta cifra, presentaron dificultades para la aprobación y rendición
rendición de las cuentas de 2022, pero este porcentaje aumenta al 30% en el ejercicio de 2023. Por ejemplo, en julio de 2025, la Agencia Estatal de Meteorología todavía no había rendido cuentas de 2023 y en ese momento ya acumulaban 15 meses. Cabe destacar que las de 2022 tardó más de 9 meses en presentarlas por falta de medios personales. Un dato importante es que España cuenta con 4.863 entes públicos no directamente integrados en la estructura ministerial, autonómica o municipal, según el inventario actualizado del Ministerio de Hacienda. Estas entidades, conocidas popularmente como chiringuitos, representan una red de administración paralela financiada con fondos públicos que en muchos casos carece de una utilidad clara, de control fiscal adecuado o de transparencia en su funcionamiento. Un número muy elevado de ellas ha sido señalado por actuar como instrumentos para el reparto de cargos de confianza, duplicar funciones ya cubiertas o justificar contratos sin licitación pública. Gracias, Marta. Antes de darle la palabra a José Ramón Riera para valorar esta noticia, déjenme que salude. Ya se encuentra en nuestra mesa don Rodrigo Rato. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, Alba? Muy bien. Encantado de estar aquí con estos caballeros tan amables y contigo sobre todo. Gracias. Hablaremos de muchos de los asuntos que están marcando la agenda política internacional, desde Trump hasta Ucrania. También no nos olvidaremos de Gaza, incluso de esa inmigración ilegal que ya hemos comentado hace apenas unos minutos con José María Figaredo. Pero mientras tanto, Riera, ¿qué hacemos? Vamos a ver. Oficiales, organismos oficiales, sí, que consolidan datos con bien en la Administración General del Estado, bien con las comunidades autónomas, bien con las diputaciones, bien con los ayuntamientos, suman aproximadamente, según la Intervención General del Estado, 450 en la Administración General, 1.787 en la Administración Autonómica, en las diputaciones aproximadamente unos 1.000 y en los ayuntamientos aproximadamente unos 8.000. Es decir, de media, es decir, bueno, así, sí, 8.000 más 1.000, 9.000 más casi 2.000, 11.000, es decir, 12.000 organismos, es decir, que reportan directamente y consolidan. Ahora, con los 4.000 que tenemos que no consolidan, claro, tenemos aquí un mastodonte dentro de la administración pública, que es lo que hace que al final, cuando hablamos de una cifra que a nosotros nos espanta, a cualquiera, es que el año pasado nos gastamos en salarios 172.000 millones de euros, que equivalen al 24,2% del gasto total, y en Alemania se gastaron el 16,7%, la diferencia entre el 16,7, pongamos el 17, al 24 son 7 puntos, 7 puntos de 722.000 millones de euros significa decir que tenemos un exceso de 50.000 millones de euros en gastos de personal. Ahora es más fácil de explicar para que todo el mundo lo entienda que 50.000 millones de exceso de gastos de personal vienen por los chiringuitos, es decir, los 12.000 que consolidan más los que no son los 4.000 que no consolidan. Claro, evidentemente, si fuésemos capaces de hacer que eso se desgranase del día a día, pues estaríamos hablando de 50.000 millones menos de gasto. Ojo, que eso significa tapar el agujero de las pensiones de una sola tacada. Me gustaría preguntarle también por unas declaraciones que escuchamos la semana pasada del ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Vamos a ver. Todo lo que ha dicho el ministro de Economía es una absoluta burda mentira. Punto. Y quede claro, es decir, me interesa que esto quede claro. Es una burda mentira. Vamos a ver, lo primero de todo, en cuanto a la deuda, que hablaremos después, ¿vale? Lo primero de todo, la deuda no para de crecer y desde que están estos señores, lo demostraremos ahora con los datos oficiales del Banco de España, ha crecido una auténtica barbaridad. Si además se refiriese que la deuda es la ratio deuda sobre PIB, también lo vamos a demostrar que es falso. Pero que la economía crece en términos corrientes, en términos nominales con la inflación, no cabe ninguna duda.
por supuesto que crece. Es más, con las ayudas que le somete Elena Manzanera desde el Instituto Nacional de Estadística, que ha hecho ya 4 revisiones estadísticas, que han sumado 42.000 millones de euros al Producto Interior Bruto en revisiones 2022, 2023, 2024, es decir, y él los ha revisado ya, es decir, 2021, 2022, 2023, 2024, los ha revisado 4 veces, le ha metido 42.000 millones. Pero que en términos reales, o sea, si le quitásemos los fondos Next Generation que han llegado a la economía española, en lugar de crecer un 3,8% el Producto Interior Bruto desde que está el Gobierno, hubiese crecido solo un 1,8%. Porque lo que sí hay claro, y vuelve a mentir el señor ministro, es que el Producto Interior Bruto per cápita en términos reales está estancado, es decir, al mismo nivel que en el 2008, 17 años de estancamiento. Vamos a ir ya con esos datos y esas cifras que nos has preparado para hoy, unas tablas para poder tratar de entenderlo mucho mejor, si te parece. Sí, vamos a ver, el ministro ha dicho una cosa, la deuda baja. ¿Cómo que la deuda baja? Pero por favor, desde el 2019, desde junio del 2018 que llegó este gobierno al poder, en aquellos momentos en la deuda conocida como deuda bajo el protocolo de déficit excesivo que sometimos y que enviamos a Bruselas, teníamos 1.203.000 millones de deuda en aquellos momentos. A día 31 de julio, de acuerdo a los datos del Banco de España, todos datos del Banco de España, tenemos 1.680.000 millones de euros. Es decir, hemos pasado de 1.203.000 a 1.680.000 millones, casi 480.000 millones de euros de deuda consolidada. ¿Vale? Es decir, protocolo de déficit excesivo. Deuda en circulación teníamos 1.448.000 y hoy tenemos 2.049.000. Es decir, 600.000 millones más de deuda en circulación, de las cuales lo que produce la Administración General es pasar de 1 billón a 1.524.000, 520.000 millones más. La Seguridad Social en 80.000 millones más. Es decir, de 600.000 millones en circulación, 550.000, si le restamos la parte negativa de los organismos autónomos, resulta que son 554.000 millones de euros lo que ha crecido la deuda de la Administración General del Estado. Oiga, señor Cuerpo, que es usted técnico comercial del Estado, oiga, que es una posición muy seria, oiga, que usted no puede decirle a los españoles decir que la deuda ha bajado. Es falso, la deuda ha subido. Y además, por si acaso quería decir que ya a mí, que un ministro de Economía se equivoque queriendo decir que era la ratio, es que la ratio también es falsa. La ratio que vamos a tener este año con los datos de hoy, sí, y ahora va a venir la segunda parte de la explicación, es decir, vamos a ver, es decir, en junio cierre del 2018 teníamos una ratio del 102,1%, el 99,3% en términos nominales. Este año, con los datos de deuda de hoy, del 31 de julio, del último dato publicado, tendríamos una ratio del 100,3. Es decir, si no se incrementase ni un solo euro de deuda de aquí a final de año, y simplemente para que todos los espectadores se queden muy tranquilos, es decir, en el mes de agosto, es decir, la deuda del Tesoro se ha incrementado en 21.000 millones y cuando se sume aquí, en lugar de tener 1.680.000 millones, tendremos 1.700.000 millones seguro en la consolidación. Es decir, la ratio ya no será un 100,3%, será mucho más. Pero es que, y ahora va a entrar seguro que don Rodrigo me va a decir, hombre, es que esto es la convención con lo que tenemos que medir, la deuda sobre el PIB nominal. No, señores, la deuda también hay que medirla con el PIB real, que es lo que nos dice qué es lo que estamos realmente produciendo. Y si esto lo mirásemos, fijémonos, 2018 sobre el PIB real tendríamos un 102%, qué casualidad, y en el 2025...
Con los datos de julio tenemos un 127,7 sobre el PIB real. ¿Esto qué quiere decir? Que la deuda crece pavorosamente, mientras que el PIB real, la diferencia era muy poquita en el 2018, PIB nominal sobre PIB real era de 99 a 102, 3 puntitos. Resulta que ahora estamos ni más ni menos que 27 puntos de diferencia sobre el PIB real. Claro, como a los señores de Bruselas les viene muy bien hablar del PIB nominal y más en crecimientos exponenciales de la inflación, pues claro, hombre, vamos muy bien, vamos fantástico, hombre, no me fastidies, si estamos ya casi bajando la deuda. No, la deuda crece en casi 500.000 millones desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno en el modelo de Bruselas, 600.000 millones en circulación y en las ratios. Es decir, este año terminaremos sobre un PIB de 1.675.000 millones, que es lo que le han dicho a Bruselas que vamos a tener. Hombre, el INE lo puede mejorar, O sea, el INE puede ayudar a que 1.675.000 sea 1.700.000, si es necesario. Es decir, Manzanera se sacará de debajo del felpudo crecimientos otra vez de otros 10, 12, 15.000 millones, no importa. Es decir, esto es gratis. Don Rodrigo. Bien. La verdad es que es una pena que las cifras públicas empiecen a estar en duda, ¿no? Con los argumentos, por ejemplo, que José Ramón Riera da y otros, ¿no? Como también sucede con las cifras de las personas que cobran el seguro de desempleo. Y la responsabilidad no es más que del Gobierno y del Parlamento, es decir, estas cifras tienen que aclararse. Es sorprendente que con estos datos que José Ramón acaba de dar, el Parlamento no tenga una sesión en la Comisión de Economía o en algún sitio sobre esta cuestión, ¿no? Como sucede también con el reiterado número de personas que cobran el desempleo en España, que no coincide con el número de parados. Entonces, esto es una cosa que realmente no beneficia a nadie, porque yo creo que es un engañabobos querer ir por ese camino, ¿no? Entonces, a mí me parece que uno de los activos que tiene un Estado moderno es la credibilidad de sus cifras, ¿no? Y ese activo es muy difícil de erosionar, es cierto, pero cuando se erosiona causa un daño, un perjuicio terrible, que tardas años en recuperar. Entonces, a mí me parece serio que las personas responsables, que vuelvo a repetir, que en mi modesta opinión son el Gobierno y el Parlamento, fijen realmente los criterios y analicen públicamente este debate, ¿no? Parece que no hay esa intención. Desde luego el Parlamento no está entrando en estas cuestiones, por lo que sea, no sé. Y el Gobierno, pues ya le vemos que está en su discurso oficial. Y la verdad es que el Instituto Nacional de Estadística, con un cambio que se produce en el año 22, pues tendría que ser mucho más claro y mucho más cuidadoso en sus revisiones del PIB. Y como me parece que el propio José Ramón ha puesto de manifiesto en algunos artículos, hay una divergencia, estamos entrando en una jerga ya que nadie nos va a entender, entre el PIB nominal y el PIB real, que es descontando la inflación, que no cuadra. Y eso es un poco brutal, ¿no? Es un poco chusco, ¿no? Bien, entonces lo que tengo que decir, es decir, este es un tema que el Parlamento y el Gobierno deberían tomárselo muy en serio, ¿no? Muy en serio. Y parece que no se lo toman. Desde luego que sí, eso también es un aviso para el resto de partidos, grupos políticos, sobre todo los de la oposición, que deberían estar denunciando este tipo de cuestiones en precisamente eso, en el Parlamento. Es la 1:30, nos vamos a ir, señores, a la última pausa de publicidad del día de hoy. A la vuelta seguimos hablando de este y otros asuntos. Aquí les esperamos. Y fíjense en el siguiente dato, entre el 15 y el 25% de las personas de entre 65 a 70 años tienen pérdidas auditivas superiores a los 30 decibelios. Eduardo Mora, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal todos? Pues sí, realmente además es el umbral, ¿no? Es cuando tenemos un pérdida a partir de ese 20-25% de pérdida auditiva, depende de las frecuencias, empezamos a notar que oímos, pero no entendemos, que era un poco el lema de hoy, ¿no? Porque muchas de las pacientes dicen, señor, si yo oigo bien. Digo, sí, cuando le revisamos no se lo negamos, dice, sí, oyes, pero el problema es el entendimiento. Y es, como lo contamos de vez en cuando en este tipo de píldoras que hacemos a nivel de salud auditiva, es
que no perdemos igual en todas las frecuencias. Entonces las frecuencias, que son los diferentes tonos, o los agudos, los graves, pues normalmente se pierde, como igual que vamos perdiendo la capacidad de ver de cerca, que le llamamos presbicia, pues esto es presbiacusia, o sea, pérdida por la edad del funcionamiento de las células que están haciendo y transmitiendo el sonido. Y los agudos son las principales pérdidas que cuando tenemos pérdida. Entonces, al final estás entendiendo, pero hay fonemas, hay palabras que no entendemos bien. Y entonces, claro, al final nos inhibimos. Y cuando a las personas que empiezan a tener pérdida auditiva se inhiben, el llamado deterioro cognitivo avanza. Entonces eso ya hay bastante correlación en el que realmente antes esperábamos mucho a poner un audífono, a decir, bueno, es que ya le tienen que gritar mucho o lo que sea, ¿no? Porque eran un poco aparatosos. Ahora que realmente no se nota, incluso se pueden hacer, como contábamos el jueves pasado, otro tipo de actividades, de hablar por teléfono, de tal, o sea, utilizar la inteligencia artificial a través del propio audífono, que ya no es una cosa de, como dicen, ¿no? de abuelitos, pero el problema que tenemos es que si no ponemos el audífono, el deterioro cognitivo aumenta y no se sabe muy bien por qué es, aunque ya hay varios estudios, pero uno de ellos, de las frecuencias, es porque la gente se retrae, no entra en las conversaciones, no tiene una actividad y entonces esa pasividad hace que el deterioro cognitivo no active a nivel de nuestro cerebro. En definitiva, realmente, como decimos, estamos en el mes de la audición. Esta semana ha habido, era cuando las personas con sordera, eso tiene más problema incluso que tener hipoacusia, que lo podemos solucionar. Las sorderas es bastante más complicada. Pero realmente hay que hacerse las revisiones y en cuanto empecemos a notar que fallamos en el entendimiento y sobre todo los que están alrededor de la persona con hipoacusia, que no le empiecen a insistir, pero que simplemente es que hay que hablar con más, vocalizar mejor para que la gente no solo oiga, sino que lo logre entender, que es la función de lo que hablamos. Y debemos prestar especial atención a todos estos síntomas a personas mayores de 70 años, porque, si no me equivoco, el dato es que esa proporción aumenta. Aumenta, es que además empieza exponencialmente, exactamente. Pues Eduardo, para todos los espectadores y socios del Club de Amigos del Toro Televisión, que sepan que tienen un mes de prueba gratuita, 2x1 en audífonos y hasta 30 meses, atención, para poder pagarlo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Vamos ahora a la Asamblea General de la ONU, porque el otro día les contábamos precisamente ese histórico y revolucionario discurso de Donald Trump en la misma. Ayer fue el turno de Giorgia Meloni, entre otros muchos, y hay varios temas encima de la mesa. La reforma de las propias Naciones Unidas, también, por supuesto, el asunto de Palestina y Ucrania. La jornada de ayer en Naciones Unidas ha estado marcada por tres grandes temas que concentran la atención internacional: la guerra en Gaza, la invasión rusa en Ucrania y el debate sobre la reforma de la ONU. El asunto que más importancia ha tenido ha sido Gaza. En el Pleno se repitieron los llamamientos a detener la violencia y a atender la grave crisis humanitaria en la franja. Varios líderes han denunciado la magnitud de las víctimas civiles, entre ellos ha destacado el rey Felipe VI, que no dudó en calificar lo que ocurre como una auténtica masacre. Por eso nos duele tanto. Nos cuesta tanto comprender lo que el gobierno israelí está haciendo en la franja de Gaza. Por eso clamamos, imploramos, exigimos, detengan ya esta masacre. Pero también Ucrania ha ocupado un lugar central entre los temas del día. El presidente ucraniano Zelensky advirtió de la necesidad que tiene su país en recibir mayor apoyo internacional y armas para resistir a la ofensiva rusa. Si una nación quiere la paz, tiene que trabajar en las armas. Las armas deciden quién sobrevive. Ya sabéis que la ley internacional no funciona de forma justa, salvo que tengas amigos poderosos listos a luchar por ella. E incluso eso no funciona sin armas. Es terrible. La preocupación de los aliados europeos se ha visto reformada por los incidentes recientes en los que los drones rusos habrían violado el espacio aéreo de varios países en la Unión Europea. Letonia insiste en que Rusia tiene toda la responsabilidad de estos actos y también de las futuras consecuencias. La intensidad de los ataques de drones de Rusia contra Ucrania ha creado incidentes en Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía. Esa es la nueva realidad. Rusia tiene toda la responsabilidad de estos actos.
y también de las futuras consecuencias. En este mismo escenario se ha abierto un debate sobre la necesidad de reformar la ONU. En un momento en el que el sistema internacional está tensionado, crece la presión para que la organización sea más eficaz, más representativa y capaz de responder a las crisis actuales. Vivimos en un mundo profundamente diferente a cuando fundamos esta organización, en 1945. 51 naciones se juntaron para prevenir la guerra. 80 años después, y mirando a nuestro alrededor, la pregunta es, ¿lo hemos logrado? La respuesta la conocen todos, porque está en los titulares y es implacable. La paz, el diálogo y la diplomacia parecen incapaces de convencer ni ganar. Mientras la Asamblea se prepara para su último día, estos han sido los temas debatidos en Nueva York y también por debatir. Bueno, y el que causaba muchísima expectación, muchísimos comentarios, era el propio Donald Trump el otro día, don Rodrigo, no solo por la pauta marcada por Palestina o incluso sobre cómo Kiev podría tener oportunidades con la guerra en Ucrania, sino también sobre la utilidad de las propias Naciones Unidas. Sí, la verdad es que el discurso de Trump de hace 2 días ha sido muy agresivo en muchos puntos, ¿no? Para lo que podríamos llamar el consenso general, lo cual no necesariamente es malo, pero sí es fuerte que el principal líder de las Naciones Unidas, su principal financiador y el mayor representante del mundo democrático, pues ponga en duda una gran cantidad de cosas. Trump se quejaba, si yo le entendí bien, de que no le dan crédito a Estados Unidos por sus iniciativas hacia la paz. Por ejemplo, él considera que los acuerdos entre los países del Golfo e Israel eran un camino en esa dirección, y él considera, con razón, que él ha conseguido una serie de acuerdos en África y en Armenia y en esa zona que justificarían un cierto reconocimiento hacia Estados Unidos. Eso es cierto, y probablemente hay una tendencia de que todo lo que sea reconocerle algo a Estados Unidos es poco menos que hacer la pelota al fuerte, ¿no? Eso es probablemente verdad, pero también es cierto que ellos hacen acuerdos muy importantes como los que he mencionado y otros que el tema de India y Pakistán está más en discusión, pero también, ¿no? Después, al mismo tiempo, Donald Trump ha roto un consenso internacional, como todos los consensos internacionales, no exento de contradicciones, como es el del cambio climático, y ahí ha dejado una apertura importante para China, ¿no? Es decir, China, aunque es el mayor emisor de CO2 del mundo, al mismo tiempo, hay que reconocérselo, ha aumentado notablemente y es el mayor productor de energías renovables, y China va a coger esa bandera, entre otras cosas porque quiere colocar productos renovables en muchísimos mercados, ¿no? Pero no deja de ser un elemento. El tercer elemento también que él plantea es el tema de que él no está dispuesto, Estados Unidos, mejor dicho, no está dispuesto a un reconocimiento del Estado palestino en estos momentos, ni siquiera ha dicho en estos momentos, él ha dicho que en estos momentos sería un reconocimiento a Hamás. Lo que pasa es que yo creo que hay un hecho que nos guste o no nos guste, y seguramente hay mucha gente que no le gusta. Hay 2 hechos, mejor dicho, que son ya innegables. Uno, Israel ha ganado la guerra, totalmente. No solo la guerra en Gaza, sino la guerra en el Líbano, la guerra en Siria y la guerra en Irán. Y como todas las victorias militares, tiene consecuencias territoriales. Israel ha aumentado notablemente su presencia en Siria, ha aumentado notablemente su presencia en el Líbano, donde va camino de desarmar totalmente a las tropas palestinas que se llamaban allí Hezbollah, y que va a apoyar claramente a un gobierno mucho más tradicional del Líbano frente a esa injerencia, que además sin la ayuda siria probablemente estaban ya muy debilitados. Y en Gaza está en una política de expansión territorial brutal, como ha sido calificada por mucha gente, con otros calificativos también, pero está en una expansión territorial, no solo en Gaza, sino también en Cisjordania.
Y eso pues hace que la viabilidad material de un Estado palestino empiece a ser una cosa imposible, porque claro, si no tienes territorio, no sé cómo demonios vas a tener un Estado, ¿no? Y esto va camino a toda velocidad de que el norte de Gaza va a estar ocupado por Israel, no sé si anexionado o simplemente ocupado, y una parte muy importante de Cisjordania también, lo cual hace inviable otros planteamientos, ¿no? Europa ahora ha planteado casi una unanimidad en el reconocimiento del Estado palestino, pero no acaba de entenderse si esto no debería de haberse hecho hace varios años, ¿no? Cuando se plantearon, por ejemplo, los acuerdos Abraham por parte de Estados Unidos. Ahora parece, yo sinceramente, y sé que esto no es la corriente general que genera Palestina desde el punto de vista de apoyo moral y apoyo político en Europa y en el propio Estados Unidos y en todo el mundo. No sé si esto nos estamos simplemente contando una película para atrás, ¿no? Ferrandis. 1. El Estado palestino no existe. 2. Cuando se ha intentado que existiera, los palestinos se han negado sistemáticamente con uno u otro argumento. 3. Israel tiene que defenderse. 4. La agresión original es de los palestinos. Sí, jamás de los palestinos. 5. Sigue habiendo rehenes, por supuesto, contra todas las convenciones relacionadas con la guerra. Sigue habiendo rehenes, o están muertos, pero no han sido devueltos ni ellos ni sus eventuales cadáveres al origen. Por lo tanto, Israel está intentando recuperar a esas personas o a esos cadáveres. Siguiente punto, que ya no sé en cuál estaba. Si hay un ejército que opera de manera quirúrgica para intentar minimizar los daños en la población civil, es el ejército israelí. Si lo comparáramos con el ejército ruso nos entraría la risa y sin embargo nadie habla de los crímenes incesantes, de los ataques que está realizando Rusia sobre territorio ucraniano, que probablemente terminarán pronto cuando haya algún tipo de retrocesión en cuanto a las mecánicas, pero lo dejo así con esos términos incomprensibles porque esto va a pasar muy pronto. Y ya sabemos lo que ha dicho el señor Trump en las Naciones Unidas hace 2 días. ¿A dónde voy? Esto de Palestina es postureo. Postureo de todos y cada uno de los países que dicen que van a reconocer un Estado que no existe. Oiga, por favor, un poquito de sentido. Y recuerden la historia. Jamás habrá paz en la zona. Jamás con J. Jamás habrá paz en la zona. Son varios miles de años. Francas Riera, no sé si queréis añadir algo más sobre este asunto. Yo creo que está prácticamente todo dicho. A mí solamente me queda un tema. Es decir, en España es una cortina de humo. Aquí se ha montado un saladito para que simplemente no se hable de Begoña y no se hable de David. Y además, quiero añadir otra cosa. Vamos a ver, la que se montó en el gobierno de José María Aznar, es decir, cuando se mandó un barco medicalizado, es decir, para apoyar a las tropas estadounidenses en el tema de la invasión de Irak, es decir, se montó un pifostio en este país absolutamente espectacular. Y se creó ese magnífico lema, no a la guerra, no a la guerra, no a la guerra. Oiga, aquí acabamos de mandar una fragata de guerra en dirección a ese entorno. Pues hombre, me gustaría ver mucho al señor Bardem, a la señorita Penélope y al señor Almodóvar, es decir, diciendo hoy no a la guerra y que no vaya ese barco, porque perdóname, nos estamos metiendo en un conflicto que no nos llama absolutamente, mandando un barco, una fragata de guerra. Sí. ¿Cómo ve, Rodrigo, precisamente el envío de ese...? Bueno, Italia ha mandado 2, nosotros hemos mandado 1. Lo veo en este contexto. Vamos a ver, las opiniones públicas somos muy sensibles a lo que vemos, ¿no? Es decir, la matanza que ha habido en Yemen a lo largo de la guerra entre los hutíes y Arabia Saudí ha sido muy superior a esta, lo cual no quiere decir que esta no sea terrible, pero quiere decir que esa no la veíamos y lo que no se ve, corazón que, ¿cómo es? Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Y lo que está pasando en Sudán multiplica todo esto, pero eso no quiere decir nada. No nos olvidemos
que el Estado de Israel es un Estado occidental. Y no se le puede, y se le tiene que pedir más que a cualquier Estado. A mí no me vale eso de que los rusos son peores, no. A mí no me vale, porque Israel es uno de los nuestros y los rusos no. Ahora, eso dicho, bueno, esa flotilla pues acabará encontrándose. ¿Qué va a suceder? Vamos a suponer que esa flotilla llega y en un momento dado un barco israelí la para. ¿Qué van a hacer los barcos italianos y españoles? Van a entrar en conflicto. Es decir, ¿van con órdenes de entrar en conflicto? Yo creo que no. Yo creo que todo esto es consumo interno a una población que estamos impactados por lo que vemos, ¿no? Y por el tema del hambre y la muerte constante, etcétera. Lo que pasa es que estamos al final de una guerra muy sangrienta y que tiene unos objetivos políticos que se están cumpliendo. A diferencia de la guerra de Ucrania, que no se ha acabado. Y la guerra de Ucrania, pues en estos momentos tiene pinta de que militarmente no tiene un fin fácil, porque no está ganando claramente nadie. Las ventajas rusas en territorio se han frenado. Rusia está utilizando drones porque no se atreve a utilizar aviones. Y Europa ha descubierto, la OTAN ha descubierto, que tú no puedes derribar un dron con un dron que vale 1.000 euros con un cohete que vale 150 millones. Porque simplemente no lo puedes derribar porque tus propios jefes no te dejan derribarlo. Entonces, estamos entrando en una fase en la que Europa ya lo ha anunciado, va a hacer una cortina o una protección de drones. Y lo que falta por ver, que no sé si lo veremos, es si la OTAN de alguna manera interviene en el cielo ucraniano, que es lo que le falta a Rusia para ya no ganar la guerra de ninguna manera. Las palabras de Trump, que no sé si se las lleva el viento más que a las de los demás o no, pues han sido muy duras respecto a la posibilidad de que Ucrania pueda atacar a Rusia, pero claro, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? De todas maneras, esa guerra está sin acabar. La guerra de Gaza, y esto no le quita importancia a los asuntos humanitarios y a todo lo que hay, la guerra de Gaza está acabada. A efectos geopolíticos y a efectos de futuro, eso va a ser todo Israel, con unos enclaves que está por definir qué tratamiento tendrán. Yo dudo que vayan a tener un tratamiento de Estado, de ninguna manera, porque además la alianza militar entre Estados Unidos e Israel es total. Es el único aliado que hoy Estados Unidos tiene claramente. Y por último, tengamos en cuenta que Estados Unidos lleva desde 1979 perdiendo o empatando guerras en Oriente Medio. Y esta es la primera guerra que gana. Eso visto desde el punto de vista de los Estados Unidos, que podrá parecernos bueno o malo, pero que lo tienen como todo el mundo. La guerra contra Khomeini la perdieron, la guerra Irán-Irak la perdieron, la guerra de invasión de Irak no se sabe muy bien si la perdieron o la empataron, pero no la ganaron. La guerra de Siria no la acabaron de ganar. Afganistán ya hemos visto el final. Y ahora de repente, a raíz de todos los efectos que ha tenido el ataque de Hamás hace 2 años, en el año 23, en octubre del 23, dentro de nada hace 2 años, el terrible ataque asesino de Hamás, pues eso ha generado una dinámica imparable que Israel ha aprovechado muy bien, que ha demostrado que es el ejército más potente de la zona y ha ganado la guerra. Y entonces esa guerra estamos asistiendo a los finales que son desgraciadamente muy trágicos, muy duros para un país occidental o democrático como Israel, pues muy difícil de que las opiniones públicas occidentales se lo acepten, pero yo creo que inevitable, Y en cambio Ucrania está por ver. No, a ver, yo como no... Dicen que la primero que en las guerras pierde es la verdad, pues no me fío de nada de lo que se está diciendo, ni lo que está ocurriendo en Gaza, ni lo que está ocurriendo en Ucrania. Y como no tengo datos objetivos, no puedo enjuiciar si lo que está llegando la información española en Gaza es verdad, pues estaría con el discurso del rey, pero no me creo que sea verdad. Sobre el tema de las barquitas estas que están mandando,
Si no tengo mala información, Italia no manda esas barquitas para llegar a Gaza. Italia manda esas barquitas para desviar todo el tema este, creo que es a Creta, o no sé qué isla, para que desde ahí la Iglesia Católica se haga cargo de lo que traen para aliviar el dolor en Gaza y se lo lleve a la Iglesia Católica directamente. Es decir, no quiere enfrentamientos con Israel. El que no se sabe qué puñeta pinta es España, que se apunta a última hora, y además a fecha de ayer por la tarde ni el barco sabía que iba, ni tenía repuestos para ir, ni tenía alimentos para ir, ni tenía hoja de ruta, es decir, una sanchada como otro cualquiera. Otro de los puntos de Donald Trump en ese discurso en la ONU era el de la inmigración ilegal. De hecho, decía directamente que todos los países europeos estaban arruinando a sí mismos por esta acogida de tantos inmigrantes ilegales. Aquí en España el drama sigue. La ruta balear es una de las más activas, tanto que incluso se van a habilitar en Ibiza y Formentera 2 centros para acoger temporalmente a más ilegales. Las obras de instalación de los espacios modulares para la acogida temporal de personas migrantes en tránsito en los puertos de Ibiza y Formentera avanzan a buen ritmo y previsiblemente estarán en unos días operativas. En el caso de Ibiza, el recurso de primera atención y acogida provisional será de unos 500 metros cuadrados y tendrá una capacidad para 120 personas, mientras que Formentera hablamos de una capacidad de 230 metros cuadrados y capacidad de 20 personas que se va a destinar a la custodia de los recién llegados por parte de la Guardia Civil antes de dar traslado, de llevarles a Ibiza para pasar a la custodia por parte de la Policía Nacional. Bueno, y además aquí en Hortaleza, en ese centro de Menas de Hortaleza, la inseguridad está creciendo. Fíjense, es la información que publica OK Diario en esa mañana. 3 ancianos, 3 personas mayores asaltadas en tan solo una jornada. En fin, Rodrigo. A mí sobre la inmigración ilegal marítima, es decir, la del Mediterráneo, porque por el Atlántico no hay inmigración ilegal en Europa, lo que me parece más significativo es lo que nos ha dicho Frontex. Frontex es la Organización de Fronteras Europea, que este verano ha publicado un informe, que se ha hecho público pero que no se le ha hecho mucho caso, en el que dice que toda la inmigración ilegal marítima está en manos de las mafias. Toda. Eso quiere decir que todos estos pobres niños y niñas, y los otros, y los otros, y los otros, que llegan a Formentera, o a Ibiza, o a Canarias, o a Cádiz, o a Murcia, no llegan en un esfuerzo personal, sino que forman parte de una... Ellos no, pobres, ellos no forman parte de nada, ellos son, simplemente han pagado, incluso son casi tráfico de personas, no, casi no, tráfico de personas, pero llegan a base de mafias. A mí eso me parece que los estados europeos, y especialmente los ribereños, tenemos que tener una política un poquito más que 200 metros cuadrados en Formentera. Se nos está diciendo por Frontex, no se nos está diciendo por, yo qué sé qué, Trump. Se nos está diciendo por Frontex que toda la inmigración ilegal marítima está manejada por mafias. Esas mafias no solo funcionan para seres humanos, sino que funcionan para otro tipo de cosas. Y los estados ribereños estamos enfrentándonos a un tráfico de personas ilegal, como quizás no habíamos conocido. No me quiero remontar al siglo XIX, pero me podría remontar. Y esto no tiene respuesta pública. A mí, habilitar un centro de 200 metros cuadrados en Formentera, bueno, no sé si me parece bien o me parece mal, pero creo que políticamente deberíamos de darnos cuenta de que estamos enfrentándonos a una operación de mafias que nuestros propios servicios europeos nos lo están diciendo y que nosotros la tratamos como un tema de 200 metros cuadrados en Formentera. Sinceramente, no estoy me parece un error estratégico brutal. Y eso requiere algo más que estas reacciones. Después, además, todos nos estamos dando cuenta de que muy bien, metemos a estos menores en centros. ¿Y qué hacemos con ellos? Hay un plan de formación, hay un plan de educación, hay un plan de... No, parece que lo único que hacemos es darle al reloj y cuando cumplen 18 años, si te he visto no me acuerdo. Realmente realmente somos estados civilizados. O sea, por un lado no queremos responder a un desafío de las mafias tremendo, que por cierto, las organizaciones mundiales
como Europol y otras, nos están diciendo que ya el tráfico ilegal de drogas en Europa es superior al de Estados Unidos. O sea, no estamos así ante cualquier cosa. Y te lo está diciendo, bueno, el ministro belga de Justicia el semestre pasado dijo que estaban a un punto de casi en sus puertos de que no control. Realmente esto merecería un poquito más de atención. Y segundo, vale, muy bien, metemos 20 menores en 200 metros cuadrados en Formentera. ¿Y qué hacemos con ellos? ¿No estamos haciendo nada? Bueno, no lo sé, yo creo que esto es todo un poquito decepcionante, ¿no? Y unas últimas imágenes antes de despedirnos, que nos quedan poquito menos ya de 40 segundos, las de que ha colgado el propio Donald Trump a través de todas sus redes sociales, y en ese llamado, el Paseo de la Fama presidencial, donde debería estar puesta la foto del expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha colocado una imagen de una firma hecha con bolígrafo automático. Se refiere de esta forma al propio Biden, al que ha acusado en tantas otras ocasiones de no haber firmado o no saber lo que estaba firmando durante su propio mandato y delegar en su equipo la rúbrica de importantes documentos. En fin, no hay tiempo para más. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Gracias también a todos los que nos están viendo desde sus hogares. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Por lo demás, que pasen un feliz jueves y que descansen. Hasta mañana. Adiós.